conversó, pero quienes habíamos invitado para comentar era Carlos Ruiz, de Izquierda Autónoma, que además es un académico bien destacado desde la Universidad de Chile. El que dividió Izquierda Autónoma. O sea, no el que dividió, él es parte de un grupo, pero no es él el causante de la división. No, pues ellos tienen un tema más allá. La división no la hace una persona, digamos, Santiago Escobar. Bueno, pero estaba él, además de Nuevo 21, ellos tienen un tema sobre el tema de educación. Estaba invitado Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales, sociólogo, además que él tiene una mirada sobre estos temas, y bueno, y no llegó Fernando Atria, que era el tercer panelista. Entonces, también además está interesante la mirada, porque en el fondo lo que proponíamos era, y la ministra estuvo dispuesta a eso, más bien a discutir los puntos de la reforma. Bueno, finalmente siento que esto se perdió un poco, que fue interesante la discusión con esta declaración de la ministra. Yo creo que, claro, termina pasando que finalmente cuando uno tiene una reunión que es amplia, que es abierta, que fue de convocatoria abierta, donde además había un montón de personas, donde además no hubo una convocatoria explícita de prensa, pero era evidente que la prensa iba a llegar igual, es pocas de las partes donde la ministra interviene de esta manera y así en ese contexto, que claro, esto pasó y finalmente tuvo que dar una explicación ayer sobre lo que dijo, digamos, que yo creo que efectivamente se le escapó. Ahora yo creo que toda autoridad pública está sometida a este tipo de escarnio, o sea, cuando tú, Gloria, la escuchaste que dice, bueno, se nos coló, tú de inmediato dijiste, claro, y que, o sea, nos miramos un par de personas que estábamos ahí, digamos, chuta, esto parece que va a tener algún tipo de repercusión, digamos, y así fue, a las pocas horas ya esto estaba instalado. Ahora, es bien curioso porque la ministra ofrece disculpas a la Universidad Autónoma, pero ofrece disculpas, si uno lee lo que ella dice, ofrece, y que después es reforzado por la subsecretaria de Educación, pareciera que la ministra se disculpa por la forma más que por el fondo. Y después tiene que salir otro ministro para detallar que se disculpa por todo. Por todo que es lo que le preguntaba a Teodoro Rivera, porque la primera versión de la ministra es como, sí, no ocupé la mejor forma, fue demasiado la mejor manera de no decirlo, fue la mejor claro. manera de decirlo. Entonces uno dice, bueno, pero claro, la forma llama la atención, pero el fondo es lo que llama más la atención, ¿no? Y después tiene que salir otro vocero para decir, no, todo es lo que está, no estamos poniendo ninguna objeción, en fin. Y a mí eso me llamó mucho la atención también. Sí, ahora claro, también esto se da en el contexto donde las sensibilidades están a flor de piel, finalmente, que era parte de la discusión que teníamos el lunes, es que lo que parece más curioso de esta reforma es que el gobierno decide enviarla y esta reforma no tiene ninguna persona que la apoye, ninguno de los actores más importantes de la discusión de la educación superior ha salido a defender la reforma de alguna manera, o algún aspecto por último de la reforma de manera relevante. Aquí se instaló una crítica de todos los actores y eso hace que también las sensibilidades estén un poco a flor de piel. Ayer veíamos los noticieros después a los jóvenes que de alguna manera se sintieron también interpelados por la ministra o afectados por las declaraciones de la ministra, porque claro, son afectados a gratuidad en la Universidad Autónoma. Entonces, claro, ahí están las sensibilidades, yo creo, instaladas, y de nuevo nos permite, y este tipo de cosas nos lleva finalmente a discutir cosas que son mucho más superficiales que el fondo de la reforma, que yo creo que es donde está finalmente la discusión más importante, sobre los contenidos mismos, en el fondo, de aquellas cosas que va a provocar una reforma de estas características. No, ya voy a presentar al tiro a Javiera, que ya llegó, y a darle la palabra al Chago, la misma Javiera, y además ratificar algo que se había dicho desde antes, que era súper complejo empezar con gratuidad sin tener las reglas del juego estudiadas o propuestas, claro, o debatidas siquiera, y menos zanjadas, que hubiese sido lo ideal. Y que es lo que recién se está viendo ahora. Javier Olivares, presidente del Colegio de Periodistas, ¿ya llegó? ¿Cómo estás, Javiera? Hola, muy bien, ¿cómo están? Un poquito atrasada, disculpen, pero bien. Pero yo ya te había visto en el Twitter que estaban tuiteando desde el Colegio de Periodistas. Sí, que veníamos en camino. Exactamente. Bueno, hablo de la discusión, Chago Escobar o Javiera. Yo solo agregar una cosa muy, muy breve. Dale. Porque venía escuchando y estaba escuchando lo que decía Gloria ahora y comparto bastante. Y respecto de lo último que ella planteaba, yo quería agregar que en el fondo esto ilustra de qué manera los debates prelegislativos que ha propiciado el Ejecutivo y el Parlamento han sido insuficientes. Y para ser súper justa, no es que no hayan existido, han existido. O sea, no es que, al menos en este debate, en otros no. Yo podría citarles varios otros debates que han sido de mi interés profundamente, como por ejemplo la indicación sustitutiva que cambia la manera de financiamiento y directorio de Televisión Nacional, que tuvo 0 debate prelegislativo. Pero en este caso particular de la reforma educacional hubo debate prelegislativo. El problema es que este debate prelegislativo no fue, al parecer, y creo que queda en evidencia hoy día, no fue nunca vinculante. O sea, no logró
esa discusión previa con organizaciones de la sociedad civil vinculadas a las materias educativas, llámese organizaciones estudiantiles, llámese organizaciones de académicos, en fin, representaciones de universidades tradicionales, privadas, hoy día no se sienten interpretados por ni un ápice o por muy poco de lo que representa esta reforma. Por lo tanto, yo lo que quiero agregar como elemento al análisis es que aquí se están generando debates prelegislativos en algunos espacios de manera muy pobre, insuficiente y sobre todo, y lo peor, no vinculante. ¿Y eso qué hace? Que efectivamente aquellos actores interesados en estos debates, que podrían ser aliados tácticos, que podrían apoyar estas discusiones por la profundidad que tienen, terminan siendo enemigos. Entonces te atacan poniéndome en el lugar del Ejecutivo, de todos los frentes, porque hiciste mal la pega previa de poder generar espacios vinculantes de debate que hicieran que estas organizaciones o estos actores se sintieran identificados con las reformas y las discusiones venideras. Y eso a mí me parece preocupante en un escenario donde se está discutiendo o se piensa discutir una nueva constitución, en un escenario donde se están dando reformas que son importantes para la ciudadanía, donde hay una ciudadanía activa que se manifiesta criticando el sistema de pensiones. O sea, uno esperaría que al menos esa participación, esos canales de participación, que son los mínimos, creo yo, estuvieran efectivamente garantizados y tuvieran una mínima cuota de, de ser vinculantes y de ser finalmente trascendentes a la hora de tener un proyecto de ley. Perdona, Chago, antes de darle la palabra a Chago Escobar, saludamos a Francisco Martorell, que acaba de ingresar al panel, director del Periodista. ¿Cómo estás, Pancho? Muy bien, Bea. Buenos días, panelistas, auditores, ¿cómo están todos? Excelente por acá. Qué bueno, me alegro. Chago Escobar. Mira, yo la verdad es que creo que, no sé, me parece que la nana del piano, que es una persona, la ministra de Educación, una persona avesada en política, y además conoce mucho de educación. Ella fue directora del PIE, es especialista, esa es su especialidad, a pesar de que ha sido ministra de Bienes Nacionales y ha andado en otras partes. Educación 2020 también está el directorio. Ella, su tema de toda la vida, desde el punto de vista profesional, ha sido el de la educación. Por lo tanto, primero, conoce muy bien el sector. A lo mejor tiene menos expertise en temas universitarios, mucho más en temas de educación básica o general, pero yo diría que es una técnica de los mejores que ha tenido además la concertación y ahora la nueva mayoría. Segundo, es bien avesada en política, o sea, no es nueva, no es recién llegada, y por lo tanto debe estar consciente que en un ambiente crispado, con una discusión que es la más importante de su ministerio, palabra tira palabra, ¿no es cierto? Y entonces esa falta de atención frente a los modos de discusión me parece que no es menor, y que obligan al gobierno a salir a dar explicaciones como salió a dar explicaciones, de manera tan formal. O sea, si la explicación es que se dijo en un ambiente coloquial, no había para qué poner tanto ministro a dar explicaciones, en fin, qué sé yo, y a rectificar por carta, etcétera. En fin. Pero dejando de lado eso, que yo estoy de acuerdo con Gloria, que es un tema bastante superficial, yo estoy muy de acuerdo con algo que dice Javiera, en el sentido de que no se han definido cosas esenciales previas. En la entrevista que tú le hacías recién, Bea, al rector de la Universidad Autónoma, él de pasada dijo: la provisión de los servicios educacionales en la educación superior va a ser mixta. Y yo creo que este es un tema de fondo, porque es un tema de la Constitución. O sea, si la provisión de la educación superior en el país va a ser con un sistema mixto, hay que definir, ¿no es cierto?, que quién tiene la superintendencia técnica, académica, correctiva, etcétera, si eso es una competencia exclusiva del Estado y va a ser ejercida de acuerdo a procedimientos establecidos en una ley de quórum calificado, etcétera. Es decir, hay ciertas cosas basales que definir antes de empezar a definir incluso el tema de la gratuidad, con la que yo estoy de acuerdo. Pero la verdad es que hoy día, y hay que decirlo de una manera muy, yo diría muy clara, va a ser muy difícil terminar con la educación privada superior hoy día, dada la cobertura que esta tiene. El 24-25% de la cobertura actual pertenece a las universidades públicas. El resto es todo privado. Entonces, es un tema de calidad
muy importante, y entonces cuando se deslizan cosas como las que hizo la ministra, lo que le echa es pelos a la sopa, ¿no es cierto?, con poco cuidado sobre el tema, es decir, bajo qué condiciones vamos a aceptar que hayan universidades privadas, ¿no es cierto?, y bajo qué condiciones además la superintendencia económica de su funcionamiento va a ejercerse como un derecho restrictivo y exclusivo del Estado que de acuerdo a la Constitución y bla, bla, bla. Entonces hay una discusión ahí previa que no tiene que ver con la discusión de la ley misma, sino que es orientadora y previa a la discusión de la ley. Lamentablemente estamos atrasados, estamos desfasados en ese tiempo y vamos a tener entonces todos los obstáculos y vamos a terminar posiblemente legislando sobre una ley corta de educación, lo que es el peor de los mundos. Pero así vamos a salir, a tratar de arreglar el entuerto que tenemos hoy día, el adefesio institucional que tenemos hoy día entre universidades públicas, universidades privadas, sistemas de calidad, ¿no es cierto? Un sistema nacional, por ejemplo, de investigación, que yo creo que es fundamental, ¿ya?, que no está creado y que hay que crearlo, al que adhieran universidades de una manera, no de una manera institucional, sino pueden adherir incluso con proyectos. Es decir, los modelos de investigación en un país tienen que flexibilizarse. ¿Qué posibilidad tiene la Universidad Arturo Prat, por ejemplo, de hacer investigación? Muy poca. ¿Qué posibilidad tiene la Universidad de Valparaíso u otra pública? Los Lagos, por ejemplo. Muy poca. Entonces, lo que yo digo aquí, no estamos sincerando el escenario sobre el cual, ¿por qué? Porque además estamos en un plazo que es, y con esto termino, pero que es compulsivo respecto del gobierno. El gobierno está pensando que se va a ir con la tarea no hecha en esta materia. Y entonces están apurando por cualquier método esta cosa. Y los otros saben que si ganan tiempo, tienen mejores condiciones. Todavía no resolvemos el tema de laureate o laureate, como quieran llamarle, no sé cómo se pronuncia siquiera, y sobre la propiedad, ¿no es cierto?, y el lucro en 3 universidades que son de su propiedad donde él dominó. Entonces, mire, estamos mal. Pancho Martorell. Bueno, yo en esto creo que más allá del lugar, que siempre Chile 21, y lo decían ustedes antes, se convierte como un espacio de confesión, donde se dice lo que se piensa. Y eso es bueno. Claro. Yo creo que efectivamente cuando la ministra dice que una universidad se coló, es porque ella lo piensa así. Que después salga a pedir disculpas o a ofrecer disculpas, un dato de la causa, pero efectivamente esto se hizo con una intención y, como tú decías en tu columna editorial, Bea, apresuradamente, entonces tuvieron que intervenir otros actores y esos actores cambiaron de alguna manera las reglas del juego y los principios que estaban puestos por el gobierno en su reforma educacional o en el tema de la gratuidad. Y eso hizo que efectivamente algunas universidades se colaran, que es lo que dijo ¿pero por qué? Porque no estaban contempladas en la idea original de quién iba a recibir esta gratuidad o ofrecer la gratuidad a sus alumnos. Y en ese marco es bueno que una ministra exprese lo que piensa. Ahora, me gustaría que estas cosas no ocurrieran, porque habitualmente suele ocurrir que se le colan cosas o se le cuelan cosas a las autoridades. Pero entonces está mal hecha la barrera, porque sí, claro, es legal que los tipos cumpliendo los requisitos del acceso. Sí, pero es que acuérdate, la culpa a las universidades. Por eso no, si no es culpa de la universidad, sino aquí, y es más, yo te diría que la forma es muy atentatoria y vejatoria con los alumnos que están en esa universidad y además para la familia. A mí lo que más me da lata es que cuando hablamos de universidades privadas, más allá de lo que significan, etcétera, hay detrás de ellas o hay dentro de ellas miles y miles de alumnos. Teodoro Rivero nos hablaba de 21.000 alumnos, el 70%, es decir, 14.000 que estudian gratis, que por lo tanto significa que vienen de familias o de sectores muy vulnerables y que están haciendo un esfuerzo tremendo, no solo por que la universidad es gratis, sino para que el niño vaya ahí
y son cabros que realmente se esfuerzan. A mí me consta que hay... y es la expectativa de movilidad social de muchas familias entonces, en este país. Entonces que aparezca este tema así, por eso me da lata, porque me da lata que cuando se hacen las leyes, cuando se practican formas de dar beneficios, permiten de alguna manera que existan estos resquicios, y estas situaciones hay que enfrentarlas antes para no llegar a situaciones como esta, donde la ministra al final termina pareciendo un exabrupto, pero que lo único que ha dicho es lo que ellos querían hacer antes de que el Tribunal Constitucional, entre otras cosas, interviniera. Además que no hay vuelta atrás. Más lo hicieron mal, entonces. ¿Puedo complementar ahí un poquito? Acuérdense con las famosas becas Valech y la UNIAC, donde más de 4.000 o 5.000 personas que habían sido torturadas durante la dictadura se inscribieron en un sistema que benefició económicamente a la UNIAC, que luego se vendió a ese mismo consorcio que tú estás planteando antes. Vendiendo una especie de curso, taller, unas cosas que no estaban ni acreditadas. Aproveche este beneficio, le damos un notebook. Donde todo el mundo hacía clase y después todos huyeron porque no tenían idea, según ellos, de dónde venía la plata. Y estábamos hablando de miles y miles de millones de pesos que fueron destinados a esa universidad previo a una venta que se hizo de la misma. Perdón, Javiera, vamos al tiro, pero solo para poner... Además que la ministra dice, se nos coló en la gratuidad, después ofreció disculpas, en fin. Pero sí es cierto que se coló en la gratuidad. Si lo ponemos de esa manera, en esto no hay vuelta atrás. Entonces, claro, porque si se da gratuidad para un grupo de chiquillos que entra a la universidad o que está en segundo o tercer año, después ponen las reglas del juego en la ley, y si la universidad efectivamente se les coló, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, porque a nadie se le puede decir, ¿saben qué? Lo vimos bien y en realidad ustedes no van a tener gratuidad. No, imposible. Entonces eso es imposible. Pero además la incertidumbre. Pero además la incertidumbre. O sea, a propósito de lo que decía Pancho respecto a las familias, o sea, piensa lo que significa para esas familias la incertidumbre, no saber finalmente si esa institución se mantiene o no se mantiene, en qué condiciones se mantiene, si finalmente el chiquillo va a poder terminar o no su carrera, en qué a mí me parece que respecto a las familias, además, es complicado. Es una especie ¿Sabes lo que yo iba a agregar? Que es como bien puntual, pero no es menor, que es que yo creo que esto, recordando el escenario de lo que ocurrió con la Comisión Valech, el episodio UNIAC y todo, que obviamente es algo gravísimo. Yo, digamos, tengo familiares que están en la Valech y conozco de cerca la historia, pero yo esto lo hallo todavía peor, porque siento que aquí lo que está puesto en tela de juicio es una de las reformas que fueron finalmente los pilares con los que esta actual administración del Estado, del gobierno, llegó a ser victoriosa. Es una de las reformas que dieron razón de ser a la coalición de gobierno, que les gustará más a unos, les gustará menos a otros. La coalición de gobierno que hoy día se construyó, que es distinta de la que había antes. Y la verdad es que lo que yo creo que aquí ha pasado, y que ha pasado en varias otras reformas también, que siendo reformas muy bien intencionadas y que tenían, la expectativa de resolver o confrontar derechos sociales que habían sido cercenados por décadas en este país, la verdad es que tú finalmente te encuentras en que cada una de estas reformas ha estado en permanente disputa. Y desgraciadamente, no quiero decir en todas, pero en varios casos hemos visto que la disputa la ganan aquellos sectores dentro de la nueva mayoría que son más retardatarios a la hora de pensar en profundización de la democracia por vía de garantías sociales, digamos. Entonces, yo creo que aquí ese triunfo o esa disputa y ese triunfo asociado a esa disputa previa, que ha sido una disputa llena de tensiones, hemos visto cuánto se ha tardado en poder aquí construir una propuesta, han habido cambios de ministros, en fin. Creo que finalmente aquí lo que se está demostrando con esta, comillas, con esto de colarse de esta universidad, es que aquí la disputa la ganaron aquellos actores que no estaban tan de acuerdo con generar una reforma que fuera efectivamente hecha para resolver, termino enseguida, para resolver el problema de las universidades tradicionales y la educación pública. Y solo termino diciendo que aquí está tan pervertido el sistema, que esto que decía Gloria de que terrible la expectativa de las familias, y en realidad aquí esto es una expectativa de movilidad social. Muchas veces hay familias completas que se endeudan para ingresar a sus hijos a una universidad privada porque los hijos no tienen las mejores calificaciones para acceder a una universidad tradicional o pública, ¿no? Y resulta que eso es una perversión absoluta, porque después ese niño que va a ser profesional, ese joven, va a quedar endeudado de por vida para poder pagar finalmente todo lo que estudió,
lo que obviamente le va a generar una media económica va a ser un profesional calificado, con bajo sueldo, con condiciones precarias, pagando endeudamientos altos, y que hoy día además se le pone en tela de juicio esta supuesta gratuidad. Entonces es doblemente compleja la evidencia de aquí a un modelo pervertido, y que yo creo que la reforma aquí, una vez más, ha sido ganada esta disputa, como les digo, por los sectores más retardatarios. Pero los sectores más retardatarios también están en el sector de la educación. Tengo que irme a la pausa Pública. para volver a la vuelta con el resto de la discusión. Es que yo creo que es un tema que no hay que... Ya. La educación pública y las universidades públicas también... Chago Escobar a la vuelta. Vuelta a la pausa. 10 de la mañana, esto es Combinación Clave. Hacemos una pausa, volvemos. Twitter, Facebook, WhatsApp. Es importante decir lo que piensas y aquí tu opinión es clave. Al regreso, @LaBeaSánchez. Lee tus comentarios en Combinación Clave 92.9. La Clave 92.9. El tiempo no se detiene. 10 de la mañana, 1 minuto. 92.9. Somos como tú. Somos La Clave. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Si tú eres de las que se preocupa de dar lo mejor a tu familia, la que da su receta por Facebook, la que da sin esperar nada a cambio, la que da ideas para el fin de semana, la que da consejos por WhatsApp, la que da orden y malcría, la que da permiso, la que da su hombro, la que da amor... Entonces, dale Manantial a tu familia, porque darles agua purificada les hace bien. Manantial no contiene cloro, es libre de sodio y es 100% pura. En Manantial despachamos gratis toda la pureza y frescura que merece tu familia. Contáctanos al 600-427-2200 o solicítalo en manantial.com. Manantial es vida. Casa Mía es más que una residencia de adultos mayores, es un lugar para vivir plenamente la vida. Departamentos de 3 tamaños con enfermera y médico residente, plena independencia para vivir los años dorados, actividades semanales como taller de pintura, coro y bingos. Contáctenos, Casa Mía, Normandía 1882 Providencia, o a nuestra web residenciacasamia.cl. Justo al mediodía, suena el pitazo inicial del partido que se juega de lunes a viernes por la 92.9. Cónclave Deportivo, el programa que habla de fútbol sin compromisos y pone el acento en la conversación. ¿A qué debería apostar, asumiendo que Di María no va a estar presente? Para mí el mejor jugador del campeonato, y se lo discuto a cualquiera con argumentos, Charles Arangui. Estáis pidiendo la realidad, si esa es la realidad de un club histórico. Después de 54 días de eso, la Católica no ha cerrado ningún refuerzo. Porque la opinión deportiva directa y sin rodeos de verdad, es de Cónclave Deportivo. De lunes a viernes de 12 a 15 horas, la cancha donde juegas de local es Cónclave Deportivo por Radio La Clave 92.9. Somos deporte, somos La Clave. Porque no hay solo un punto de vista. La opinión y el debate son clave. Sigue escuchando a Beatriz Sánchez y sus invitados por la 92.9 y www.radiolaclave.cl. Somos La Clave. 10 de la mañana con 3 minutos. Recuerden, se comunican con nosotros a través del hashtag #OGATO, Combinación Clave. Estamos con Francisco Martorell, director del Periodista. Estamos con Gloria de la Fuente, directora ejecutiva de Chile 21. Asume el lunes, pero ya la vamos a nombrar oficialmente así. Estamos con Santiago Escobar, coordinador editorial del Mostrador. Con Javiera Olivares, presidenta del Colegio de Periodistas. Los numeritos fueron sacados para seguir con este tema. Gloria de la Fuente, Chago Escobar. No, a propósito de lo que decía Javiera, terminando el bloque anterior, a mí me parece que lo que se ha ido sincerando finalmente fue alguna tensión que la concertación nunca resolvió, pero había otras urgencias, era otro el contexto, y que la nueva mayoría tampoco ha logrado resolver, es finalmente esa tensión, esa hegemonía entre los sectores más conservadores y aquellos sectores que van mucho más allá y quieren reforma. El punto es, y lo pongo así, porque me parece que tendemos también a echar toda la culpa en el gobierno. Yo creo que el Ejecutivo se ha equivocado y se ha equivocado muchísimo, particularmente en cómo llevar adelante las reformas, pero aquí tendemos a olvidar
probablemente por esta como maldición del presidencialismo, donde el foco está puesto siempre en el presidente, que aquí hay una coalición detrás que tiene ciertas responsabilidades respecto a cómo se discuten las cosas, y esa coalición ha tenido la capacidad para ponerse a la altura también del desafío. Entonces, hoy en día uno encuentra a los presidentes de partidos con una incapacidad absoluta de, por ejemplo, ordenar a sus propias bancadas en el Congreso para este tipo de debates, para este tipo de debates que son muy sustantivos. Encuentra que al interior de los partidos, además, no hay debates sustantivos respecto a este tipo de materia porque no hay capacidad. Yo creo que los profesionales, probablemente más avesados, más técnicamente preparados, se arrancaron de los partidos hace rato. Entonces hay ahí una debilidad, creo yo, estructural, que no sé si tiene mucha solución a propósito de los debates que vienen. O sea, necesitamos para la próxima vuelta, para los debates importantes que vienen, para la próxima elección presidencial, probablemente instalar una cuestión mucho más de fondo y de peso en términos programáticos, pero que detrás tenga convicción, detrás tenga una fórmula de cómo llevar adelante las discusiones. Y hasta aquí, por lo menos, no se ve liderazgo ni capacidad al interior de los partidos de asumir esa responsabilidad. Santiago Escobar, te acerco el micrófono, Chago. Yo lo que quería recalcar es básicamente lo siguiente. Pido disculpas por mi intempestivo interrupción a alguien, no me acuerdo a quién. Pero mira, el peor ejemplo que tenemos de provisión de mala calidad en la planificación, sin acreditación, etcétera, está en una universidad pública y que tiene que ver con los famosos peritos judiciales, que va a terminar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y va a terminar condenando al Estado de Chile. Y es una universidad pública el que lo provee. Del CRUCH, además. Y además del CRUCH. Entonces, lo que yo creo es que tenemos que sincerar una cosa muy importante que no hemos definido en términos de futuro. ¿Cómo van a ser la provisión de todos estos servicios y de todos estos derechos constitucionalmente garantizados? Porque un derecho constitucionalmente garantizado no significa, ¿no es cierto?, que no sea provisto por privado, sino que sea exclusivamente el Estado que lo provea. El ejemplo más claro es el de estos estudiantes, y que se asimilan a los de la Universidad del Mar, que es una universidad privada, ¿no es cierto?, y que terminó una universidad que terminó licuándose, traspasándose o vendiendo estudiantes a otros, y donde también hay un grupo que va a protestar. Entonces lo que yo digo, lo que digo es que aquellos que no han querido discutir Constitución no se dan cuenta que estamos hoy día, y por eso terminan, Javiera, las mayores iniciativas enchampadas, es porque todas las reformas que hoy día están puestas sobre la mesa apuntan al corazón del funcionamiento, al sentido común interórgano del funcionamiento del Estado. AFP, la provisión del sistema de salud, la provisión de los servicios básicos generales, donde lo puede hacer solamente el mercado y no lo puede hacer el Estado, por ejemplo, electricidad, por ejemplo, energía en general, en fin. Entonces, lo que digo es que necesitamos despejar los mecanismos de orientación del sistema para generar buenas leyes, porque buenas leyes con este modelo que está colapsado no vamos a tener porque se desencaja por algún lado, porque el modelo tal como fue pensado, y ese es el gran problema de Lagos y la reforma del 2005, no era una nueva constitución, era la misma constitución con el mismo fenómeno, ¿no es cierto?, con el mismo modelo de funcionamiento. Y hoy día que pasamos a una etapa de debate de derechos sociales constitucionalmente garantizados, la arquitectura de orientación de todo el sistema tiene que cambiar. Tiene que cambiar la relación de las Fuerzas Armadas con el Estado y con la sociedad, tiene que cambiar, ¿no es cierto?, el Ministerio Público. ¿Quién es propietario de la acción penal? ¿Son propietarios de la acción penal el Ministerio Público, como dice la Constitución, o el Servicio de Impuestos Internos y ahora el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia o la Fiscalía Nacional, como dicen las últimas indicaciones del Ejecutivo respecto a los temas de colusión? Entonces, aquí tenemos un problema de fondo de institucionalidad del país, y a eso me refiero. Y entonces, yo creo que cuando los buenos técnicos, como la ministra de Educación, se extravía en esto de se coló, es más o menos lo mismo que
la jubilación de la señora Olate. La jubilación de la señora Olate se coló con un mecanismo que no... Y entonces todos se cuelan porque el sistema funciona de una manera diferente, y ahí entonces donde yo veo el problema, sobre todo en materia de educación, donde no necesitamos solamente esta ley, necesitamos varias más. Entonces, ¿qué? ¿Cómo las vamos a hacer funcionar? Yo quiero aprovechar de tomar lo que está diciendo el Chago para meternos en otro tema, y que tiene mucho que ver con lo que está diciendo el Chago, y es este tema que se instaló definitivamente, y que es la mirada hacia las pensiones. Y además la forma de instalarse una marcha muy masiva el fin de semana, y el llamado a la marcha, o el eslogan de la marcha, no es más pensiones, subamos las pensiones, no más AFP. Ese es el llamado de la marcha, y que tiene un sentido de cómo estamos mirando, y un sentido como bien de fondo de cómo miramos lo que pasa. La respuesta hoy día de la autoridad es decir, nosotros tomamos esto porque hoy día toda la clase política está hablando del tema, la clase económica también, y la clase política dice, entendemos lo que pasa, nuestra respuesta es AFP estatal, que evidentemente no es una respuesta para lo que se está planteando en la calle. Entonces, ¿qué margen de...? A ver, uno, lo que quiero plantear acá, ¿cuánta presión puede ejercer un grupo como este que puede llegar a instalar el tema tal como se instaló educación en algún momento? Y lo segundo es, ¿cuánto margen tiene este gobierno para tomar otra reforma, otro tema, meterse en algo grande o gigante, y no simplemente zafar y decir, ¿saben qué? Esto tiene que quedar para otro gobierno. Mi impresión es que mi impresión es que objetivamente no hay muchas condiciones en este gobierno para poder plantear una discusión de una reforma a fondo del sistema de FP. A uno le encantaría, pero en rigor yo creo que no están las condiciones, porque ya hay suficientes discusiones instaladas en el Congreso que hacen muy difícil que esto se instale. O sea, no se la podría. Segundo, yo creo que sería muy difícil, porque en el fondo, para poder hacer una buena reforma, para no repetir la experiencia de las anteriores, lo más probable es que haya que hacer una discusión importante, amplia, profunda, que haya, donde además la sociedad de alguna manera esté al tanto de aquello que se quiere promover. Yo tengo la impresión de que está instalada la consigna no más AFP como una cuestión potente, relevante, pero no hay una discusión, y yo creo que esa es la responsabilidad del mundo político, de la gente que está en el mundo más técnico, de ponerle contenido entonces a cuál es la alternativa, digamos, ¿no? Vamos a volver a un sistema de reparto. Es el sistema que en el fondo el Estado puede sostener hoy en día un sistema de reparto. Vamos a generar algún tipo de sistema mixto donde haya también aporte, por ejemplo, de los empleadores y de alguna manera de la cotización de los trabajadores, donde el Estado se ponga como una parte. ¿Cuál es el sistema finalmente que es viable y que puede ser sustentable? Yo creo que hay una responsabilidad política detrás, y una responsabilidad, por supuesto, del mundo de los técnicos, que en este país, respecto por lo menos al tema de pensiones, hay bastante y muy bueno, que es innecesario poner sobre la mesa. Entonces, además, incluso diría, y me hago responsable de aquello, aunque el gobierno pudiera promover alguna iniciativa de estas características, pensemos lo que fue la Comisión Bravo, mi impresión es que hay que generar algún tipo de debate con la ciudadanía respecto a cuál es el mejor sistema, y ahí donde yo creo que esto tiene que ser sí o sí un tema con el que se instale la próxima elección presidencial, que por lo demás yo creo que el debate parte después de la elección municipal y está aquí a la vuelta. Yo creo Pancho Martorell, que el gobierno tiene una oportunidad, y que el gobierno no se puede paralizar por lo mal que lo ha hecho o por los errores que ha cometido, y todavía le queda 1 año y medio. Por lo tanto, cuando hay una demanda ciudadana como esta, que se viene arrastrando de hace tanto tiempo, esto no es nuevo, es decir, lo hemos leído desde el año 90 en adelante, y desde el 81, si queremos ir más atrás todavía, de los problemas de este sistema individual y lo que iba a acarrear en el futuro, y hoy lo estamos viviendo y la ciudadanía lo está viviendo. Es decir, que salga tanta gente a la calle es una voz de alerta, y ya lo dijo el Puma Rodríguez, a veces hay que escuchar la voz del pueblo. Y creo que en este divorcio que se está produciendo entre la clase política y la ciudadanía, que la vemos reflejada hasta que el senador Navarro va a esta manifestación y tiene que salir y es expulsado de la misma, nos muestra que si no se escuchan estas voces, vamos a llegar a una elección municipal y después presidencial o de Cámara de Diputados y senadores muy paupérrima. En ese marco yo creo que el gobierno tiene la obligación de tomar esta demanda ciudadana, ponerse a trabajar firme. Hay opciones ya concretas, técnicas, planteadas en la Comisión Bravo. Está incluso la opción B famosa, que es la salida tripartita, donde acá se tienen que sentar
empresarios, trabajadores y Estado a discutir de qué manera mejoramos las pensiones. No puede ser que el 91% de los chilenos viva con pensiones de 156 mil pesos de este sistema de AFP. Eso es indigno y es una bomba de tiempo en el futuro. Entonces hay que resolverlo, no podemos seguir esperando. Yo ayer le decía a unos amigos con los cuales conversábamos, si uno lee la prensa más crítica al modelo desde los años 80 en adelante, te das cuenta que este no es un problema de hoy, que no hay ningún problema que no se haya tratado y que no hayamos dicho en algún momento, señores, esto es grave y va a reventarnos en la cara. Y los empresarios han permitido, porque se han enriquecido con este sistema, que estas cosas revienten en la cara. Y esta es una sociedad que en algún momento va a reventar. Que salga tanta gente a la calle por el sistema de AFP nos está mostrando que en algún momento esto va a ser incontenible, y si no lo enfrentamos hoy con fuerza y no que esperemos las elecciones porque lo hicimos mal antes, vamos a seguir inflando, metiéndole más pólvora a esta bomba de tiempo. Sí, Gloria, espérame, que había levantado la mano la Javiera primero. Sí. Javier Olivares, yo Gloria quería de la Fuente. solo decir un par de cosas respecto a este tema que me parece, de todas maneras, el más importante de los últimos tiempos. Yo estuve revisando, estuvimos comentando con varios, incluso gente de distintos mundos, ¿no? Pero veíamos que esta ha sido una de las movilizaciones más importantes de las últimas décadas. Hay que decir que, según lo que cifran los organizadores, alcanzaron alrededor de 750.000 movilizados, manifestantes a lo largo de todo el país, lo que supera incluso la movilización, una de las movilizaciones más grandes del 2011, que fueron alrededor de 500.000. Entonces, sin duda, esto es un sentir ciudadano. Y yo creo que este sentir ciudadano, así como varios sentires ciudadanos que inspiraron otras reformas, y como bien señalaba Santiago, son reformas que ha costado sacar porque efectivamente son reformas que ponen una voz crítica y, digamos, rasguñan, no voy a decir cambian, pero rasguñan un modelo. Pero no solo un modelo de Estado, un modelo social, político, económico, donde aquí se han distribuido más las riquezas y no se han garantizado derechos. Eso es lo que hoy día se está poniendo en tela de juicio. Y por eso es que cuesta tanto sacarlo. Y obviamente aquellos actores más privilegiados quieren evitar que esto suceda y están completamente preocupados. Yo les quiero decir de que si aquí efectivamente se avanzara en una reforma del sistema de pensión y de la capitalización individual, aquí yo diría que se generaría efectivamente un cambio de paradigma y una afectación a aquellos actores privilegiados del empresariado que es real, que es palpable. Yo creo que por eso los actores de la política que han estado históricamente, con la posibilidad de generar cambios, han evitado entrar en este debate de fondo. Porque en realidad aquí tú estás afectando intereses que son poderosísimos, intereses que son los que finalmente financian una serie de empresas, ¿verdad?, de redes económicas, o sea, son los financistas del país. Sí, pero de campaña no solamente, de todo. Y la pregunta es, ¿qué pasaría finalmente si esta capitalización individual, si estos fondos de pensiones de los chilenos, en vez de ir a inversiones privadas, fueran, por ejemplo, a inversiones públicas, fueran a un fondo de reparto, en fin? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? Y yo creo que aquí hay que tener ojo con plantear aquí insistentemente, que varios de ustedes lo mencionaron como concepto, esto de la clase política. Yo creo que aquí no hay una clase política. Yo creo que, como bien decía alguien que escuché el otro día, aquí hay políticas que hacen distintas clases. Y aquí la clase que se está tratando de proteger a sí misma y no perder sus privilegios es la que está evitando que se entre en el debate. Por lo tanto, a mí me parece que si hay actores democráticos y progresistas que hoy día están en espacios donde se pueden tomar decisiones, yo creo que este debate hay que tomarlo. Y eso no significa necesariamente que se inicie una reforma profunda y se termine una reforma profunda en este año y medio de gobierno que queda. Pero sí me parece que se pueden sentar bases de aperturas de debate, de análisis de soluciones o de alternativas, de espacios de diálogo, y no cercenar, no castrar una discusión que se ha intentado castrar por décadas y que yo lamento profundamente que a la salida de la Comisión Bravo, en vez de haberla profundizado, la verdad es que se volvió a castrar. Fue como lo que se está diciendo después de la Comisión Bravo públicamente por los actores del poder fue decir, oye, aquí en realidad la conclusión es que el sistema de reparto está obsoleto y que la única alternativa o la mejor es la capitalización individual con algunas posibilidades mixtas. Y eso es cercenar el debate. Entonces yo creo que lo que ha hecho esta movilización, junto con ser la más relevante, es que instaló este tema y la responsabilidad, no es una dádiva, es la responsabilidad política de aquellos actores democráticos y progresistas que deben hacerse cargo de este debate impuesto, tomarlo para sí y ver cómo hoy día se abren espacios para poder canalizarlo en futuras reformas. Me parece que es un deber.
Sí, a ver, Gloria de la Fuente. Para que se entienda bien, pero no sé si se entendió bien lo que quería decir hace un rato atrás, pero me parece que objetivamente, así condiciones de análisis de realidad política, me parece que hoy en día las condiciones no están para que el gobierno mande un proyecto de ley al Congreso y que eso se discute y termine ahí con el sistema de pensiones, porque me parece que hay un par de debates más que hacer. Sí, estoy totalmente de acuerdo con que lo que hay que sí hacer ahora es promover un debate en serio. Y entre otras cosas, esto implica involucrar a la ciudadanía en un debate en serio, porque mi impresión es que se entiende menos lo que hay detrás. O sea, hay una consigna instalada como el fin al lucro, ¿no? Yo creo que es tan potente probablemente como el fin al lucro en su minuto del 2011, pero se entendía poco qué es lo que era el fin al lucro, porque si el fin al lucro era terminar, por ejemplo, o terminar solamente en la propuesta de gratuidad, con toda la segregación que sabemos que tiene la educación básica y media en Chile, la verdad es que el fin al lucro tiene... O sea, no sé si es la mejor manera de salir, ¿no? de esta manera. Entonces, mi impresión es que hay que promover el debate hoy, sin lugar a dudas. De hecho, aprovecho a anunciar que nosotros mañana ya vamos a sacar una propuesta en Chile 21, por lo menos con los puntos que a nosotros nos parece relevante discutir. Yo creo que esta discusión tiene que estar instalada en distintas partes en la sociedad chilena, pero creo que la condición probablemente para generar un tipo de reforma donde todos los actores se involucren, donde no terminemos con una especie de patchwork, así como en términos de política pública o de legislación, implica necesariamente hacer un debate súper en serio. Yo tengo la impresión de que no están las condiciones hoy en día para que este gobierno asuma la posibilidad de mandar un proyecto de ley y terminar la reforma, sino que más bien probablemente generan las condiciones para que se inicie un debate que termine en el próximo periodo. Espérame, Pancho, al Chago, después Pancho Martorell. A ver, Chago Escobar. Mira, yo tengo la impresión de que hay ciertas cosas que se pueden hacer de inmediato. Primero, yo soy un convencido de que los privilegios son los que irritan. Y cuando una industria como la de la AFP tiene privilegios incluso sobre el mercado, sobre las reglas más normales del mercado, eso ya es más que irritante. Me explico. En todas partes, si uno ahorra un peso y se lo pasa a un segundo para que se lo guarde y se lo mantenga, digamos, en valor, porque esa es la idea del ahorro forzoso, ¿no es cierto?, para alguna vez en el futuro cobrarlo, ese que lo guarda le dice, ya, yo te lo voy a guardar, pero te voy a cobrar por guardarte el peso un porcentaje, te tengo que cobrar, pero para mantenértelo en valor, tú me vas a autorizar, yo no te voy a preguntar en qué, pero tú me vas a autorizar para que yo invierta ese peso. Invierte ese peso y nunca se sabe cuánto de la ganancia de la inversión revierte al peso. Es decir, en cualquier regla simple de mercado, si yo soy el socio capitalista y el socio capitalista de la AFP son todos los trabajadores de este país, los socios capitalistas no están recibiendo prácticamente nada de las enormes ganancias que por la inversión de sus ahorros hace el administrador, la administradora de fondos de pensiones. Para más remate, ¿no es cierto?, le cobran por la administración precios que hemos estado peleando durante muchos años para que se vayan rebajando y poniendo en un sentido racional, y sus ejecutivos, que son unos zánganos de una red, ¿no es cierto?, de amigos y de influyentes políticos, son los que cobran 200, 300 millones de pesos al año, 50 millones, 70 millones por participación en directorio, y nadie, absolutamente nadie, vela porque el peso, el ahorro del trabajador, el ahorro individual, tenga una retribución de ser capital. Yo digo, ¿dónde funciona la economía así? ¿Dónde? En donde la gente pone plata para que no le den, sino que para que le digan, oye, acabáis de perder. O sea, no vaya a tener jubilación o va a tener una tasa de reemplazo que no supere el 30%. Entonces, ¿por qué tengo que yo ser socio capitalista obligado? Porque los milicos me pusieron una pistola en el pecho, estuve obligado a irme ahí, pero hoy día estamos en democracia, hace 25 años que estamos en democracia y no hemos logrado solucionar, 26 y no hemos logrado solucionar este tema específico, que es un tema de mercado, que no requiere ni siquiera ningún tipo de reforma muy extraordinaria, sino para que se le pague al capital
una tasa de retorno por las inversiones y las ganancias que ese capital da. Y eso no necesitamos ninguna reforma de la AFP para meterle mano y hacerle auditoría a las AFP, que es un negocio concentrado, que tiene además tiene una concesión del Estado, y podríamos perfectamente, con un acuerdo simple del Parlamento, meterle mano, ¿no es cierto?, y hacerle una auditoría, porque tenemos derecho en un momento de crisis a hacer de verdad un escaneo de dónde están las platas y en qué se gastan, o quién se las lleva. Los 750.000 personas en la calle son la mejor encuesta política que se ha hecho el último tiempo. Váyanse con la CADEM, váyanse con todas las promesas de campaña y con todos los debates que van a instalar. Si gente como Lagos o como otros candidatos no han instalado en 25 años esta discusión, teniéndola muy clara, ¿por qué lo van a hacer ahora? ¿Por qué lo van a hacer ahora? Esa es mi pregunta. Entonces, tienen que ser ellos los candidatos, entonces. O sea, la reforma de educación superior tampoco estaba, pero finalmente termina reventando por la calle, lo mismo va a pasar. Pancho Martorell. No, yo creo que ya en esto, además, ¿qué seguir debatiendo? Si aquí no podemos descubrir el hilo negro, si no somos el país adelantado. Ya lo fuimos el año 81, cuando inventamos este sistema de capitalización individual, el señor Piñera, y mira cómo estamos. Hay que ver, en esto hay 2 o 3 modelos dando vueltas. Piñera, el hermanito. No hay mucho, claro, no hay mucho más que hablar, sino los países no pueden inventar cosas que no existen en la realidad. Por lo tanto, acá lo que sabemos es que el sistema de capitalización individual es malo, es poco solidario y deja a un sector amplio de la población, en este caso el 91%, viviendo de migaja a partir de los 70, 75 años o 65 en algunos casos. Entonces, eso hay que cambiarlo y hay que modificarlo ya. No podemos seguir debatiendo si las opciones son pocas y técnicas. Entonces tenemos que enfrentarnos a esta realidad y decir, bueno, ¿cuál es la que queremos como país? Y luego tomar las decisiones que hay que tomar aunque duelan. Pero eso es un proceso. Bueno, pero es un proceso que hay que... que no es de 2 días. Alguna vez tiene que empezar. Es que siempre nos dicen lo mismo. Seguro, el 90 nos dijeron lo mismo, el 91, el 92. Pero si está claro porque esto no Fernández, empieza. Con todos los errores se demoró 5 minutos. Claro, porque hay mucho poder detrás. Está claro porque hay mucho poder detrás. Pero es que está claro por qué no empieza. Si es cosa de ver, aquí está todo el poder. Exacto. Aquí está la plata. Acá está la plata. De todo, ¿ah? De por todo. Eso, pero por eso yo te digo una cosa. Pero hay intereses políticos transversales en los directores. No los sectores políticos transversales, Gloria. Los sectores políticos de una élite que, yo te insisto, dime tú qué dirigente. No hay ningún comunista, pero hay... No hay ningún humanista tampoco, no hay ninguna izquierda ciudadana que yo sepa, no hay ningún, no sé. Sí, Javiera, pero el PC hoy día está en la nueva mayoría. Sí, pero es que por eso yo les estoy diciendo. Pero está dentro es que no estoy defendiendo al PC. La lógica. Entiéndanme lo que digo. No estoy defendiendo al PC, estoy defendiendo la convicción de que hoy día hacer política en Chile no es pertenecer a la élite. Hoy día hacer política implica otras cosas. Hay actores los que se levantaron, los 750.000 que se levantaron ese día y marcharon, estaban haciendo un ejercicio de política, por favor. Eso también es hacer política. Entonces, no hay canalización de la participación. No hay decisión. Pero por eso lo que yo estoy diciendo, pero eso no va a pasar en la medida en que no haya voluntad política de la élite que hoy día está en condiciones de tener la mayoría en la correlación de fuerzas de quienes están gobernando. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué alternativa nos queda? Uno, presionar socialmente, y por eso que creo que es tan importante la movilización que hubo. Hay otra que viene el 10 de agosto, yo creo que hay que estar, debemos ser más, estar, insistir, y desde otros espacios, mira, académicos, sociales, políticos sociales, políticos sindicales, en fin, desde allí tenemos que generar un proceso de acumulación de fuerzas que instale este tema, como creo, y no quiero pecar de optimismo, como creo ya se está haciendo. Lo segundo que iba a plantear, yo creo que es súper interesante también, ya que este es un panel editorial, hacer el análisis de cómo cubrieron los medios esta movilización. Escasísimo. De manera muy escasa. Yo no quiero decir que no hubo cobertura, porque hubo, la verdad. Pero respecto de lo que estaba significando y lo que era el nivel de masividad, hubo muy poco. Y me llamó la atención los canales de la televisión abierta. O sea, la gente que no tiene cable, o no se enteró, o se enteró de manera muy sucinta de lo que verdaderamente había pasado ese domingo. Entonces, cuando aquí uno dice estos actores son actores poderosos que controlan todo, o sea, controlan hasta el discurso. Y entonces entra la importancia también de los medios críticos, alternativos, que interpretan de otra forma los hechos que ocurren para poder entregar una versión diferente. Entonces yo creo que sí hay cosas que hacer y que son cosas profundamente políticas. Que hay una élite que se ha acomodado y que participa de varios directorios, absolutamente objetivo, de acuerdo, porque es así.
pero creo que eso no es la única, eso es lo que yo trato de instalar, y no es una defensa corporativa del PC. No es la única creo manera de ser que hay muchos otros actores que han estado ajenos también a esas prácticas y que hoy día son aliados tácticos de esta ciudadanía movilizada, que me parece que sería un error si tuviera un discurso de la apolítica, de que la política está solamente de una manera. Creo que al revés, creo que aquí hay que buscar aliados, así como criticamos al Mineduc de su incapacidad de buscar aliados tácticos para sustentar una reforma educacional. Cualquier reforma o crítica que se haga al sistema de previsión actual tiene que contar con aliados, y los aliados también están en la política institucional, y hay aliados de la política institucional que tienen las manos limpias. Yo solo planteo eso. Pancho Martorell. No. Pensé que ibas a... No, pensé que ibas a discutir algo. Es que ya no me acuerdo qué era, por eso me perdí. Oye, a mí me gustaría, antes que porque estamos a punto de terminar, no dejar pasar lo que está ocurriendo en materia municipal. Estamos a puerta de una elección municipal y la verdad es que es impresentable lo que está pasando en torno al acomodo, no solamente político de figuras, sino los casos de corrupción y todo lo que está develando el mundo de la política municipal, local, de un punto de vista transversal, ojo. O sea, hay una acusación contra el candidato Palacio por negociación, por haber votado el año 2009 un acuerdo en La Reina, él el candidato de la derecha en La Reina, y hay alcaldes formalizados que van a la reelección. Acaba de aparecer en infogate.cl hoy día viene una información sobre Huechuraba, que es Carlos Cuadrado, que es el hijo de la Sofía Prat, que viene súper mal. Hay unas platas perdidas, están perdiendo el local. En fin. Bueno, lo que pasa en La Pintana, además. En La Pintana. Entonces, aquí hay un tema bien de fondo, además. O sea, a mí me preocupa la anomia y la inmovilidad del gobierno frente a todos estos temas. Y además tenemos, la blitzkrieg comunicacional del general Cheire fue fantástico, pero además dijo, estaba en todo, el fin de semana estaba en todos los medios, a 3 páginas, en fin, qué sé yo. O sea, nos saturó, de verdad nos saturó y molestó, pero nadie tiene ese poder comunicacional a menos que tenga el gordo Correa. No, además él plantea en esa la lógica de que mi renuncia, mi pecado fue, o mi error fue estar ahí. Pero dice además, mi renuncia. Hasta Krasnov ironizó con él. Debía haberme ido del ejército, dijo. Y yo le respondo, sí. Toda persona que se ve enfrentado a una situación tan injusta, tan atroz, de un fusilamiento sin juicio, y está en un lugar, en un regimiento, tiene que decir, de sacarse el uniforme e irse. Y hubo chilenos que vestían el uniforme que lo hicieron, arriesgando el exilio, la tortura, la cárcel y hasta la muerte. Y la carrera exitosa que ya sabemos. Exacto, y recién, ¿cuántos años después? Bueno, lo que digo, 4 a hacer nunca más. En la debilidad que todo esto significa, mencionaba lo de Cheire porque fue realmente agresivo desde el punto de vista comunicacional, ¿no es cierto? Cuando es un tema que están viendo los tribunales y entonces uno dice, toda esta embestida, ¿para qué? Esto es un modelo de inteligencia, ¿no es cierto?, para amedrentar. ¿A quién le están apuntando? ¿A la opinión pública? No, le están apuntando al juez. Le están apuntando al juez y están apuntando a ablandar a Carroza. Ahora, el tema es que él dice, se da el lujo de decir, tengo hace 8 semanas o no sé cuánto tiempo, 2 semanas escrita mi renuncia, pero no le he mandado por responsabilidad cívica. O sea, el CERVEL, yo no sé qué es lo que va a hacer el gobierno, pero el gobierno tiene que actuar, por lo menos tiene que administrar. Si nadie le pide que sea el gran gobierno en los 12 meses, no creo que sea 1 año y medio, le queda menos que eso. Pero por lo menos que se dediquen a administrar lo que tienen que hacer, ¿no? Y darles garantía de funcionamiento al país. 10:33, estamos terminando el panel. Chiquillos, muchas gracias. Muchas gracias. Se hace cortita la conversación. Y no mencionamos Isla Riesco, que pasó ayer una cosa increíble, Oye, yo lo vi por Twitter, lo de las tronaduras. Que se aprobó por el Consejo de Medio Ambiente y que va a significar que vamos a tener un conflicto ambiental serio y donde la empresa había desistido antes
y la autoridad lo aprueba. ¿Por qué? Porque el ministro Pacheco está por la energía, de cualquier manera. El nuevo tapado de presidencial que tiene. Y ni la candidatura de Lavín y el nuevo aspirante presidencial de la masa, que aquí parece que esto es. Nos faltó tiempo. Muy entusiasmado. Muchas gracias. No faltará tema. Lo digo lamentablemente porque son temas bien complejos y algunos bien terribles. No faltará tema para el próximo miércoles. Nos vemos, que estén bien. Además vuelve el fútbol el fin de semana. Eso es comprime. 10:34, pausa, ya volvemos a Combinación Clave. Bocellur en la U. Toma el teléfono y dinos lo que piensas. Tu opinión es clave y al regreso te leemos. @Radio La Clave 92.9. Estás en Radio La Clave.